Hola, hola. ¿Cómo andan? Sabri, entré distinta, no sé, entré como participante. Bueno, Entré como me salió. está perfecto. Y te cambiaste. Y me abrigué porque tenía frío. Bueno, ¿cómo están todos? Gracias de nuevo por estar acá, por nuestra anteúltima charla. Se está terminando. Es como la niñez de los hijos, ¿no? Como que de repente van pasando los días y se van haciendo cada vez más grandes. Bueno, agradecidas infinitamente, cada vez hay más gente conectada, que en cada charla hay más gente conectada, y muy felices de poder poner este espacio y vamos a, ahora yo le voy a contar un poquito acerca de esta charla. Les recordamos de nuevo la posibilidad de hacer alguna donación a SADES, en lo que puedan, cuando puedan, no tiene por qué ser dinero específicamente, sino alguna colaboración. Así que Viole, te dejo. O no la dejo porque probablemente se metió ahora como administradora, así que ahora llega Viole de nuevo. Acá estoy. Ahí volvió. Ahora sí te dejo, todo tuyo. Porque ahora quería poner a Elina y a Romy como administradoras y necesitaba tener esta entrada para hacerlo. Así que un segundito nada más que las pongo a ellas. Es que se hace corta la hora entre una y una. Entonces me agarraste sacando la ropa de afuera porque va a llover. Tenía que salir para meter la ropa. A ver, a ver. Un segundito. Ya las voy a presentar, pero no sé por qué no me deja ver. A ver si puedo con Romy, porque no me está dejando ponerlas como anfitrionas. Yo lo intento si querés también. A ver, Elina por eso está en Romy da ya está, Fonseca. la veo. Mira, ya ahí la hago anfitriona. Listo. ¿Y quién más? Elina. Elina, Elina es así nomás, Elina, ¿no? creo que está como Elina. ¿Ya está? Sí, ahí la veo. Genial. Ya son coanfitriones. Se ve que yo tengo el poder. Sos El poder vos, sos tecnológico. vos. Y no sé si está Máximo y Nadia. Máximo, está como Máximo. No, También. Máximo no encuentro. Acá está, Máximo Máximo y y Nadia. Nadia. Listo. Ahora sí. Bueno, Todo muy en orden. bien. Gracias. Maravilloso. Gracias por acompañarnos otra vez.
en la segunda charla del día. Y esta es una ponencia muy esperada también por todas y todos, porque teníamos muchas ganas de darle lugar en nuestro congreso a esto y también a contar experiencias en primera persona. Así que tengo el agrado de presentar además a 2 poricultoras egresadas de la escuela nuestra, de nuestra escuela de PIC, que están haciendo un trabajo hermoso, hoy colegas, y las voy a presentar. Van a quedar, esta charla va a quedar a cargo de Romina da Fonseca, que es poricultora, dula, asesora de porteo, profesora y mamá, y de Marielina Zacarías, que es poricultora y licenciada en ciencia política y mamá. Y también vamos a contar con la participación de Máximo y Nadia, que son mamá y papá y mamá de Kai, y ambos son licenciados en trabajo social. Así que un placer que podamos hablar además del rol de la poricultora o poricultor en este acompañamiento. ¿Están por ahí? Sí, acá estamos. Hola, Romy. Estaba estudiando. Hola, Eli, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Qué lindo verlas. ¿Vemos y escuchamos bien? ¿Se escucha bien? Yo escucho perfecto, no sé. Para las personas que preguntan por qué no se puede apagar la cámara quien no habla, sí se puede, pero más allá de eso vos tenés una opción arriba a la derecha en Zoom que es vista del hablante, y de esa manera solo ves a la persona que está hablando, y la ves en pantalla completa. Entonces ahí termina siendo, aunque haya otras cámaras prendidas, es muchísimo menos molesto y uno ve solamente a la persona que habla. Arriba a la derecha de Zoom. Buenísimo. Bueno, Eli y Ro, todo de ustedes. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a Viola, a Sabrina, a la escuela, obviamente, por darnos este lugarcito, por invitarnos a compartir nuestras inquietudes, que son esto, inquietudes, con ustedes respecto a este tema que nos parece de tanta actualidad y tan importante para las poricultoras y los poricultores, en los que seguramente tendremos mucho para trabajar y actualizarlos. Bueno, vamos, Romy. Lo primero que tenemos que decir es que nuestro aporte para el día de hoy está pensado en términos de reflexiones, inquietudes, interrogantes, y que son los que nos fueron surgiendo a Romy y a mí a medida que empezamos a investigar el tema. Lo que pretendemos hoy es despertar lo mismo en ustedes, que podamos tener un intercambio sobre las visiones y los conceptos. Es un tema en el que todavía nosotros no tenemos mucha experiencia, ¿no? Sino que estamos como empezando a investigar, y más que nada desde lo teórico. Bueno, Romy sí, después va a quedar también a cargo de la entrevista con esta familia que tan amorosamente nos acompaña, y nos van a contar su experiencia. Pero bueno, pretendemos esto, despertar en ustedes los mismos interrogantes y reflexiones que fue despertando nosotras, y siempre con el objetivo de mejorar nuestra práctica profesional, ¿no? De ampliar, de tener siempre una mirada más inclusiva, y de repensar nuestro rol como poricultoras o como cultores. Con esto lo que queremos decir también es que no vamos a detenernos hoy en cuestiones conceptuales, ni tampoco preparamos una presentación, porque además tenemos poquitito tiempo, que quisimos dejar tiempo a la entrevista y también al intercambio, que ojalá que así sea. Bueno, ¿desde qué partimos con Romy cuando empezamos a pensar este tema? Desde algo que creemos que digamos, va más allá de la diversidad sexual y que tiene que ver con las distintas, diferentes y múltiples posibilidades de conformación de una familia con las que nos encontramos, afortunadamente, ¿no? Digamos, y que esto tiene que ver con distintas construcciones culturales y sociales, ¿no? De la manera de ejercer la maternidad, las maternidades, las paternidades y las crianzas, nos gusta pensarlo también así, digamos, en plural. Creemos que eso le da como otro valor, ¿no? Desligarlo de la institución, de cómo es el ser madre o el ser padre, o el cómo la sociedad nos dicta o nos dictó que hay que criar. Entonces, desde este lugar, digamos, tratar de entender la lactancia, porque digamos, también, ¿no? como una experiencia que se construye social y culturalmente, va a encajar ahí, en los modos en que las distintas familias, y estamos pensando particularmente en familias que un poco desafían, ¿no? El modelo tradicional
binario, heterosexual, biparental que conocemos, ¿no? Pero poder pensar a la lactancia también, digamos, como una práctica dentro de estas construcciones de las mapaternidades. Digamos, ese fue como nuestro punto de partida, que incluso, les decía, excede la diversidad sexual. Ahora sí, yendo específicamente al tema de lactancia y diversidad, con Romy arrancamos haciendo una revisión del material, de ver qué bibliografía encontrábamos. La realidad es que lo que encontramos es que todavía hay muy poca producción en tanto evidencia científica, sobre todo vamos, en nuestro país, incluso en español. La mayoría de las revistas o de los papers que aparecían en revistas especializadas están en otro idioma. El desarrollo teórico todavía nos parece que, por favor. Lo que sí encontramos son muchas experiencias o relatos en primera persona o a través de entrevistas. ¿Todos me ven bien ahí? Perdón. Alguien que me diga algo. Sí, Sí. Verme yo en pantalla. Ok. No, a veces se perdón. prende un micrófono, pero lo vamos apagando, no te preocupes. Perdón, dejé de verme yo por eso. Lo que sí encontramos, les decía, son relatos, experiencias, entrevistas, ¿no? Que aparecen en blogs o en páginas que son afines a esta temática. Insisto, muchas están todavía en otro idioma, no hay mucha como producción local. Y después hay un trabajo de sistematización hecho por Drew McDonald, que fue el primer papá transgénero aceptado como voluntario de la Liga de la Leche, y en base a su experiencia y a, digamos, el conocimiento de él sobre experiencias de otras familias, hizo un trabajo de sistematización que está de manera online disponible, y digamos que es una buena base, nos parece, para los profesionales, como para empezar a meternos en el tema, porque está dirigido a los voluntarios de la organización, de la Liga de la Leche. Así que, digamos, ese es un buen trabajo al que se puede acceder, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos, ¿no? Esta situación de distintas maneras, o de maneras diversas, de pensar y asumir y de repensar los roles dentro de la estructura familiar. Más, ya en términos de lactancia y diversidad, la poca evidencia científica que tenemos, como decíamos con Romy, o sea, frente a qué nos pone esto, pensamos en algunos desafíos mínimos, ¿no? Y decíamos, bueno, primero la necesidad, obviamente, de informarnos, de actualizarnos en los contenidos que sí están disponibles, que lo que nos da la idea es de las distintas formas de acompañar que tenemos el proceso de la lactancia en las elecciones que hagan las familias, y también, digamos, no solo como acompañamiento, sino como canal de información, porque muchas veces lo que surge es que son las propias familias las que se ponen a investigar el tema y le acercan la información a los profesionales. A nosotras nos gustaría y desearíamos también que esto estuviera antes, ¿no? Que quizás pudiéramos llegar con la información a familias que por ahí no se preguntaron sobre el tema de la lactancia con anterioridad. Y después, esto también, ¿no? Como un poco lo que decía antes, está bueno a veces preguntarnos cuáles son por ahí nuestros costados, desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de la práctica que tenemos, nuestros costados menos explorados, ¿no? Los que por ahí nos resultan a veces como hasta más difíciles de abordar, para poner luz justamente sobre esto, para trabajarlos, siempre con la finalidad, creemos, para acercarnos a estos temas, obviamente de tener una mirada más inclusiva, de ir un poquito más allá de lo que nos resulta conocido, de lo que nos resulta cómodo, ¿no? Para poder acompañar siempre con libertad, digamos, sin juicios. Y si bien nosotras sabemos que los contenidos, por suerte, se van actualizando, sabemos que estos temas se están incluyendo en la formación, la realidad es que también pensamos que por lo general, tanto desde el punto de vista formativo como de las prácticas profesionales que hemos hecho, sea donde sea que nos desempeñemos, el sujeto desde el cual nosotras partimos y hacia el cual nos dirigimos suele ser una mujer cisgénero. Entonces, que hoy nos encontremos, ¿no?, con la realidad de que tanto hombres como mujeres transgénero pueden amamantar, nos pone un poco ante una situación, ¿no?, donde la lactancia pareciera que ya deja de ser una cosa solamente de mujeres. Y esto también nos lleva a apelar a otro criterio que consideramos con Romy, que es el de la creatividad. Porque seguramente nos vayamos a encontrar con casos complejos, ¿no?, cuya complejidad requiera
un abordaje desde distintos ámbitos, o un abordaje con distintos profesionales, o nos encontremos con casos que requieran que probemos estrategias, que probemos formas, que probemos variantes para ver qué es lo que le funciona mejor a esa familia, qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades, a sus deseos y a sus posibilidades. Y entonces vamos a destacar aquellos aspectos que nos parecen fundamentales, ¿no? Para pensar y repensar nuestra práctica profesional. Con Eli creemos que es momento de hablar de lactancias, en plural, ¿no? En lugar de lactancia materna, de ir hacia una mirada más abierta, más inclusiva de la gestación y de la lactancia, por supuesto. Y de reconocer también que hay múltiples formas de amamantar, ¿verdad? Se plantea, por ejemplo, por un lado, la utilización de términos como leche humana o amamantamiento en vez de lactancia materna. Y es por lo menos llamativo que se generen, ¿no?, rispideces sobre este tema, porque si bien la manera de llamar las cosas dice mucho acerca de nuestra ideología o de dónde estamos paradas políticamente, en este caso quizás deberíamos concentrarnos en lo importante que es abrir, ¿no? Abrir para incluir. Sin, por supuesto, nuevamente, y como se hizo a lo largo de la historia, invisibilizar el rol de la mujer madre. Nosotras creemos que fuera cual fuera la terminología que se utilice, no debemos olvidar que la lactancia es vínculo, que es cuerpo a cuerpo, y la posibilidad del disfrute en esta interacción, ¿no? Del placer en la interacción. Esto significa igualmente, ¿no?, que la leche humana es el alimento óptimo, es el ideal, y que además contribuye a este vínculo, porque ya lo dijimos, no es solo alimento, sino también es contención, es comunicación, es contacto. Y que si bien no es lo mismo la lactancia directa que la diferida, ya lo sabemos, ambas posibilitan que ese momento de alimentar a nuestras crías sea también generador de ese vínculo tan fundamental. El punto es tener esa mirada inclusiva, ¿no? Y para eso no está de más también adaptar nuestra terminología a las personas con quienes estemos tratando. En inglés, por ejemplo, encontramos el término chest feeding en lugar de breastfeeding para referirse a la lactancia en personas trans. Otro caso que podemos pensar es en el llamado grupo de apoyo a la lactancia, ¿no?, materna, que por supuesto no podemos cambiar o modificar su nombre así como así, porque es un dispositivo internacional que tiene muchos años, pero sí nos podemos detener a pensar una propuesta de similares características que incluya en su nombre a la diversidad de lactancias posibles. Porque la idea siempre es esa, ¿no? Abrir para incluir. Y esto que dice Romy de lo conceptual, ¿no? También es un ejercicio que las puricultoras y los puricultores deberíamos hacer frente a un montón de otras cuestiones cuando vamos a una consulta o a abordar una diferente temática, ¿no? Que es, ¿dónde estoy parada? ¿Desde qué lugar me paro? ¿Desde qué lugar voy a tratar esto? ¿Desde qué lugar yo comunico? Creo que eso también nos quita un montón de peso a nosotras y a las personas que tenemos enfrente, ¿no? Entonces también hicimos este ejercicio con Romy para pensar la lactancia en el marco de la diversidad. Bueno, ¿qué damos nosotras por sentado, ¿no?, respecto a la lactancia para empezar a trabajar este tema, y qué deberíamos dejar de dar por sentado? Entonces, esto nos parece también como ponernos, ¿no?, humildemente, contarles a ustedes cuál es nuestra posición. ¿Qué damos por sentado? Que la lactancia es un hecho biológico y sexual, como lo son el embarazo y como lo son el parto, que es parte de nuestro ciclo sexual y reproductivo, pero que también es una práctica, es una construcción en el sentido de que está cultural y socialmente atravesada. La realidad es que nos gustaría preguntarnos, bueno, ¿cuántas veces no nos pusimos a pensar la cantidad de variables, de dimensiones, de experiencias, de historias de la persona, de sistemas que entran en juego en la lactancia? Porque la realidad es que son un montón. Entonces, como práctica bio-sociocultural, nosotros pensamos que su promoción no debería convertirse, digamos, en una naturalización basada únicamente en los aspectos biológicos, ¿no? Y esto lo pone de manifiesto, por ejemplo, la posibilidad de amamantar sin haber sido necesario gestar o dar a luz, ¿no? Bueno, y también nos gustaba aclarar esto de que la lactancia entendida como un hecho sexual
nos da lugar a otro tipo de cuestiones, a otro tipo de nociones, que está buenísimo que aparezcan, como deseo, como goce, placer, ¿no? Unida a esta experiencia de la lactancia, que puede ser una experiencia de mucha fusión, de cuerpo a cuerpo, como decía Romy, y que esto nos invita a pensar ya no en el goce y en el deseo, atado al placer genital, ¿no? Que es como tradicionalmente lo podríamos pensar, ¿no? Sino también pensar en una sexualidad más amplia. Y nuevamente, acá, cuando lo pensamos así, excedemos lo heteronormado, ¿no? Y también creemos, por último, que la lactancia es un derecho de las familias, que es un derecho de los niños y de las niñas, en tanto a derecho a la alimentación adecuada como aspecto fundamental del desarrollo de la salud, y que también tiene que ver con el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y desde este lugar nos gustaría, desearíamos que cada persona pueda ejercerlos libre de toda discriminación y violencia. O sea, esto es lo que damos por sentado. Sí, para esto tenemos que dejar de dar, ¿no? Para que libre de discriminación y violencia y demás, tenemos que también dejar de dar por sentado otras cuestiones. En principio, dejar de dar por sentado que cada vez que recibimos una consulta, hay una familia tradicional, heteronormativa, compuesta de padre, madre, cisgénero. Hoy sabemos que las posibilidades son muchísimas otras y que si no estamos actualizadas o no nos sentimos capacitadas para atender determinadas situaciones, bueno, debemos derivar la consulta, ¿verdad? Con total humildad. Las personas que acompañemos, como decía Eli, tienen derechos, y entre ellos tienen el derecho a ser llamadas por el nombre y el pronombre con los que se sientan identificadas. No tengamos miedo de preguntar, ¿no? Una manera de hacerlo, quizás sin sentirnos incómoda, puede ser presentándonos primero. Bueno, yo soy Romina, mi pronombre es ella, y me identifico con eso. Vos, no dar por sentado, ¿no? Todo. En segundo lugar, también dejar de dar por sentado que él o la bebé en cuestión fue gestada por la persona que nos llama, ¿no? Que se comunica, porque puede tratarse de una familia adoptante o de una subrogación de vientre, entre otras. Y en ese caso, también deberíamos indagar acerca de si esa familia, de acuerdo con la persona gestante, desean llevar a cabo la lactancia. Y de ser así, acompañar el proceso. Y por último, también dejar de creer que las familias acuden a nosotras solo para llevar adelante la lactancia, porque también puede suceder que nos llamen para inhibir esa lactancia, para acompañar la inhibición de la lactancia. Siempre, por supuesto, trabajando con otros profesionales. Las puericultoras desde ya debemos promover la lactancia, pero ante todo debemos acompañar las decisiones de las familias. Decisiones que son tomadas en base a sus propias necesidades y a sus propios deseos. Las puericultoras somos las profesionales idóneas para acompañar tanto el deseo de amamantar como el de no hacerlo. Sin importar si con esto estamos de acuerdo o no. Por ejemplo, en el caso de un varón transgénero que se pueda sentir incómodo con los cambios, ¿no? Que suceden durante el embarazo, durante la gestación o durante la lactancia, bueno, podemos recurrir al protocolo de inhibición de la lactancia y acompañar esa decisión, porque podemos pensar y repensar 1000 veces acerca del origen de los deseos, ¿no? De hecho, sabemos que probablemente ninguno de nuestros deseos tengan el origen tan genuino que creemos, porque qué deseo no está atravesado por la cultura, por la sociedad, por la economía, por los mandatos, por el patriarcado, ¿no? En fin, y más allá de eso, ¿quiénes somos para juzgar el deseo de otras personas? Absolutamente nadie. Y por eso, otra vez, estamos para acompañar decisiones. Insistimos, no estamos para juzgarlas. Y si no nos sentimos capaces de hacerlo, bueno, de nuevo, derivar. Y acá pensamos con Romy, me da el pie justo, bueno, ¿qué es lo que deseamos nosotros? ¿Qué deseamos nosotras respecto del acompañamiento, ¿no? No ya pensando solamente en el rol de puericultoras, sino de todo el grupo de profesionales, que hay procesos tan únicos, tan bizarras, tan subjetivos, intransferibles, como son la gestación, el nacimiento y el puerperio, ¿no?
Lo primero que pensamos es, bueno, lo obvio, lo que decíamos antes, la necesidad de actualizarnos en los contenidos, de conocer las distintas opciones que hay, de conocer los protocolos, el protocolo de inducción de la lactancia, por ejemplo, y de incorporar una perspectiva de género. Esto nos parece fundamental, ¿no?, en el abordaje. De género entendida ampliamente, ¿no?, de género y de diversidad. Esto nos va a permitir de alguna manera discutir las rigideces de algunas categorías, discutir los mandatos, ¿no?, que pesan sobre los roles de género, y también poder asumir con mucha mayor libertad la construcción y ojalá todos los profesionales que acompañamos en estos procesos pudiéramos tener esta mirada si es que aún no la tenemos. Mínimamente esto va a implicar que nos familiaricemos, pensábamos de orientación sexual, de historia, de género. Y acá me gustaría traer algo que compartíamos con una colega, que es... ¿A ustedes también les pasó que se cortó un poquito los últimos 10 segundos? ¿Sí? Retomemos los últimos 10 segundos porque se cortó un poquitito. Eli. Perdón, no sé qué fue lo último que dije. De adoptar una perspectiva de género y de diversidad. Sí, hasta ahí se escuchó. Sobre el término se estabas hablando. Entonces, bueno, voy de nuevo, por las dudas, perdón, que ahí veo la... Se corta bastante, Eli. ¿Está cerca del módem? Flexibles, ¿no? Sí, y tengo toda la señal, me dice acá. Dice, el ancho de banda Hago una pausita. es bajo. Esperen. Me aparece en rojo PC Policultura. Estoy acá, en la habitación de al lado. Ahí va bien, creo, a ver. Díganme, ¿sí? Sí, a veces ayuda que los demás apaguemos las cámaras, para ayudar a la... Sí, si nos dan una manito, yo ahora voy a apagar cámaras, pero si ya lo van haciendo ustedes, mejor todavía. Bueno, sigo yo, perdone, pero no estoy viendo los comentarios, no estoy siguiendo eso, porque se me minimizan. Capaz No, que me avisaron por ahí y yo seguí. Cualquier cosa te aviso. Sí, si pasa algo yo te aviso, tranqui. Estaba en esto, de poder mínimamente estar familiarizados y de poder identificar y diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Desde sexo, género, les decía, orientación sexual, identidad de género, había nombrado la disforia de género, y acá, creo que acá por lo menos me quedé yo, quería traer algo que compartimos con una colega, que es Josefina Brenes Bonilla, respecto de la disforia. Ella nos decía, bueno, quizás, no, la disforia está asociada más a una patología, ¿no? Quizás desde el rol de la pueri, pensar y poder identificar aquellos casos en el que vemos que está apareciendo alguna angustia, alguna incomodidad con los cambios que aparecen en las características físicas, ¿no? Eso que decía Romy, al gestar o al amamantar. Entonces, quizás pensarlo en términos de angustia, de incomodidad, para estar atento a estos aspectos emocionales, y sí, en el caso que sea necesario, ¿no?, y que vemos que ya, digamos, nuestro abordaje, digamos, no alcanza en términos profesionales, solicitar la ayuda de algún profesional que pueda, digamos, como darle una mano en esta cuestión. Pero estar atentas a estas cuestiones emocionales es fundamental, pueden aparecer muchísimo en estos procesos, porque además para nadie sentirse solo o no sentirse acompañado durante, como les decía, estos momentos que son, digamos, tan únicos y tan subjetivos, digamos, para nadie está bueno, digamos, puede ser como muy duro, muy doloroso. Lo otro que pensamos es que sí necesitamos, en estos casos, favorecer, buscar y favorecer el trabajo interdisciplinario, ¿no? Ojalá, digamos, de todo un equipo, ojalá de todo un equipo acompañando una inducción, digamos, ojalá de todo un equipo, digamos, estando atento a la evolución de un tratamiento hormonal. Digamos, piensen que pueden aparecer casos complejos que además complejos en el sentido de que requieran un seguimiento y una revisión que es caso a caso, digamos, que no podemos dar generalidades, digamos, que esto lo tiene que hacer muchas veces, cuando hay un tratamiento hormonal, un
una revisión médica, tiene que hacer un médico y, digamos, tratado persona a persona. Entonces, bueno, me parece que favorecer esto nos parece es fundamental, y desde la gestación, obviamente, incluyendo a pediatra, a neonatólogo, a la persona que vaya a recibir a ese bebé. Otro punto que nos parece importante es el de transmitir expectativas reales, ¿no? Porque en los casos que nosotros encontramos descritos en la bibliografía, por ejemplo, de inducción en mujeres trans, esta se pudo sostener alrededor de 6 semanas. Después fue necesaria la utilización de un relactador. Bueno, desde el comienzo, poder transmitir estas expectativas y hacer, como decía Romy, digamos, hacer foco en la idea de la lactancia más allá de lo nutritivo. Que es un relactador, muchas familias no lo saben, nunca se preguntaron sobre el uso de un relactador. Estoy ahí, vi uno se escucha. Mil disculpas. Transmitir expectativas reales, contar con todo el material con el que nosotras podemos apoyar. ¿Se corta? El último pedacito, sí. ¿Viole? Se cortó un poquito el último pedacito, como que va y viene la señal, entonces por un momento como que se acelera tu palabra y después se relantiza. Pero igual se está entendiendo, Eli, quédate súper tranquila que el mensaje llega, o al menos yo siento que está llegando bien. Deme el feedback. Bueno, hay un mensaje que si es mi conexión, que cierre mi cámara. ¿La apago? Probemos, probá a apagar tu cámara, obviamente con tu micrófono abierto, a ver qué pasa. Bueno, yo ya termino, igual les queda después un ratitito Romy, y después me pongo con la cámara para la última parte. Perdón, ahí estamos. Bueno, pruebo ahí. Esto, transmitir expectativas reales desde el comienzo, nos parece fundamental, porque digamos, esto lo tenemos que trabajar en conjunto con las familias. Y el último punto que nos parece que también tenemos que trabajar, digamos, y acá ya no solo como profesionales, sino como sociedad, es en poder transmitir y en poder profundizar la importancia de las redes y los grupos de apoyo, ¿no? Ojalá que todas las familias, todas, contáramos con el sostén de nuestro círculo íntimo, ojalá que contáramos con el apoyo de los profesionales siempre, ¿no? Pero también poder acercar esta idea de lo importante que es compartir experiencias con personas que están atravesando lo mismo, ¿no? La idea un poco de la tribu, como lo solemos pensar, la importancia que tiene en tanto sostén, en tanto contención, para no transitar en algunos lugares, en algunos espacios desde un lugar de tanta soledad, ¿no? Como puede aparecer en el puerperio. Sí, y bueno, como decía Eli, y para terminar, todavía hay muy poca investigación, o encontramos muy poca investigación en esta área. Es un campo que claramente está muy abierto para seguir investigando, pero bueno, encontramos diversas experiencias en las que podemos brindar apoyo, bueno, en cuanto al apoyo a mujeres trans, por ejemplo, que quieran decidir inducir la lactancia. Existe el protocolo de inducción Newman-Goldfarb, que es el mismo protocolo que se utilizaría en caso de madres adoptivas o de familias homoparentales de mujeres cuando las dos desean amamantar. El tratamiento se basa en simular a nivel hormonal lo que sucede durante y después del embarazo, tomando pastillas anticonceptivas. El protocolo también sugiere tomar domperidona como galactobo. Bueno, es un poco lo que ya conocemos las puericultoras en cuanto a este protocolo de inducción. Siempre lo que decía Elinot, como transmitir expectativas realistas, siempre, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, puede usarse relactador para sostener la lactancia, transmitir la importancia del vínculo, porque la cantidad de leche producida puede depender de cuánto tiempo haya estado tomando hormonas la persona, o si tiene implantes mamarios, del tipo de operación que se haya realizado, y por supuesto de la estimulación. Y cuando se trata de apoyar, por otro lado, a varones trans en la lactancia, algunos varones deciden parir y amamantar, otros no quieren amamantar por la decisión, por su propia decisión, ¿no? Por lo que sea, y necesitan apoyo en esta inhibición de la lactancia.
Para eso, bueno, se recurre también al protocolo de inhibición que conocemos, en el cual trabajamos con profesionales médicos o médicas. Si, por ejemplo, el consultante está haciendo uso de testosterona, se le informa que esto puede inferir negativamente en la producción de la leche, porque, bueno, la testosterona lo que hace es bajar los niveles de prolactina. Y también acá nos encontramos con un desafío, ¿no? en quizás el agarre de ese pecho, que bueno, que ya no tiene tanto tejido glandular en el caso de que haya habido cirugía superior. Ahí, bueno, apelamos a la creatividad, a la paciencia, a la perseverancia y al acompañamiento afectivo, ¿no? El estar ahí acompañando desde la empatía y siempre trabajando con otros profesionales del campo de, no sé, de todos los campos, de la salud mental, bueno, de todos. Hasta acá, más o menos, queríamos contarles, por el tiempo que teníamos, no nos queríamos extender más para darle espacio también a la participación de Nadia y Max, que generosamente están ahí del otro lado. Están ahí, a ver si los escucho, las escucho. Nadia, Max. Estamos. Hola. Hola. Bueno. Nadia y Max son los últimos consultantes que tuve antes de la cuarentena. Las últimas personas que vi fuera de casa fueron Nadia, Max y Kai, así que es un placer ahí del otro lado. Bueno, y Nadia, Max, nos gustaría que nos cuenten en principio cómo fue el proceso para llegar a tener una hija y quiénes acompañaron ese proceso. Bueno, hola Romina, tanto tiempo. Creo que fuiste también la última persona que vimos ese fatídico domingo. Bueno, ante todo agradecerte, o sea, por la convocatoria y por la mano que nos diste, que fue bárbara, si bien fue bastante expeditivo, porque fue una sola consulta, la verdad que resultó, y bueno, Kai está con lactancia exclusiva ya hace 5 meses, estamos re contentos. Y bueno, toda la cuestión más de lactancia la va a contar mi compañera, por ahí no es mi experiencia. En cuanto al proceso, digamos, bueno, yo me presento, soy una persona trans, no me identifico con el binomio hombre-mujer, con lo cual digo que soy una persona trans no binaria, una masculinidad trans, mis pronombres son masculinos, mi nombre es Máximo. Presentación súper larga tenemos la gente trans. Pero bueno, esa presentación, aparte de ser larga, digamos, es una construcción identitaria bastante profunda, si se quiere, que implica un gran trabajo, en el sentido literal de la palabra trabajo, para la persona trans en general de poder aceptarse y encontrarse dentro de su identidad. En nuestro caso en particular, digamos, lo que sucedió fue, bueno, nosotros estamos en relación ya hace bastante, hemos vivido, tenemos experiencia de haber vivido también en la sociedad como 2 mujeres, con lo cual hemos sido vistas como lesbianas. Lesbiana no es una identidad que a mí me haya identificado, como orientación sexual, por ejemplo, yo siempre fui bisexual, hoy en día me identifico con la pansexualidad dentro de lo que es la orientación sexual, ¿no? Y pude encontrar mi identidad de género. Pero sí el recorrido lo tenemos, digamos, de haber vivido también dentro del género femenino, ambas. Sí se dio cuando en su momento, bueno, comenzamos a proyectar tener un hijo, una hija, una hije. Principalmente yo fui entrando mayormente en un momento de crisis, o yo digo ruptura, con el género asignado al nacer mío. Se me jugaban en ese momento muchas interrogantes, que hoy en día las puedo vincular y las puedo ligar a los roles también de padre-madre que existen todavía en nuestra sociedad heterosis patriarcal. Más o menos, bueno, hará 3 años, 4 años que comenzamos a proyectar fuertemente el deseo, en nuestro caso por nuestras corporalidades
teníamos que acceder al sistema de salud, digamos, y también por deseo propio, hay familias que prefieren no acceder. Y se jugaban, digamos, también el tema de los métodos, ¿no? O sea, que por ahí son preguntas, digamos, o interrogantes que en general una pareja heterosexual cisgénero no lo tiene que pensar tanto. Sí, es un deseo muy consciente en nuestro caso también. Y a la hora de, bueno, de preguntarnos sobre los métodos, también estaba la pregunta de quién podía llevar el embarazo. Es bastante loco, ¿no? Muchas preguntas para traer una vida. Quizás no se hace la gente tantas preguntas. Pero bueno, era un tema eso también. Y bueno, ahí se dieron varias situaciones donde quizás a mí me hubiera gustado también estar embarazado. En ese momento no le podía poner palabra porque no usaba los pronombres masculinos. Hoy en día entiendo, digamos, cómo está ligado una cosa con la otra. Nadia no tenía problema, si yo en ese momento llevaba el embarazo o ella, no era un asunto. Pero como les cuento, yo fui paralelamente haciendo mi transición de género con mi deseo de ser padre. Entonces poder ligar todo eso, digamos, implicaba bastante. Ahí fue que, digamos, dijimos, bueno, vamos a decidirnos por el método ropa, que es finalmente el que utilizamos, que son mis óvulos, en una fecundación, digamos, in vitro hacia Nadia, que gracias a todos los dioses funcionó. Bueno, esa fue la decisión, digamos, en ese momento. Arriesgándonos a que funcionara o no también, lidiando con cobertura de obra social, también lidiando con el respeto de mi identidad, eso también, yo desde el primer momento, cuando pude acceder a hacer el tratamiento y los estudios, también, digamos, tuve que hacer esta presentación larga para que respeten mi identidad, y también, bueno, en la estimulación ovárica, y bueno, fue todo un camino, un recorrido. Ese fue el proceso, digamos, que nosotros en particular tuvimos y cómo llega Kai a este mundo, digamos. Uh-huh. ¿Y fueron acompañadas en ese proceso por profesionales, por gente de su círculo? En realidad, en principio, más que nada entre nosotros, ¿sí? Y sí, lo que notamos como un cambio que suele suceder es como que en el momento de empezar a pensar en convertirnos en padres, sadres, lo que es el nivel de visibilidad, si se quiere, que uno mantiene por ahí como persona trans o persona de la comunidad LGBT+, es como que un poco explota, porque, o sea, es una salida al mundo, quieras o no. Entonces ahí sí es como que buscamos apoyo, pero dentro de nuestra propia comunidad LGBT+, digamos, con personas del activismo, personas trans, para saber, digamos, cómo acceder al sistema de salud y cómo lidiar con la cobertura y con les profesionales que quizás no conocen una ley de identidad de género que está vigente en nuestro país desde el año 2012. Entonces ahí es como que, bueno, y así todo, o sea, tuvimos que ser educadores y seguimos siendo educadores en el tema. Pero acompañamiento, después sí, ambos hacemos tratamiento de psicología. Yo tengo una muy buena profesional con perspectiva de género y diversidad, lo cual es para mí muy importante, y ha sido muy importante porque pude hacer mi transición, digamos, de género acompañado, no todos tienen ese privilegio. Y después, círculo íntimo, bueno, en mi caso mis padres están fallecidos, sí tengo respeto por el lado de mi hermano, que es mi único hermano, pero acompañamiento, en general, estamos bastante solos en lo que es el acompañamiento, quizás no de mala voluntad, pero sí venimos de familias heterosis, y es a veces complejo por una cuestión lógica. Esto por ahí no le va a pasar acá, digamos, pero sí para nosotros todavía, que venimos de familias heterosexuales,
se hace un poco más complejo sentirse acompañado por ahí por los padres, pero sí dentro de nuestra comunidad recibimos ese apoyo porque también hay familias que ya tienen hijos de 12 años, si bien tampoco abundan, pero hay familias que se brindan amorosamente a acompañarnos porque han pasado lo mismo, e incluso han hecho familia antes de la ley de matrimonio igualitario, con lo cual esto es importante también, digo, porque las leyes vinieron después por lucha de nuestra comunidad, pero las familias ya existían, igual que nuestras identidades. Claro. Max, Sí. hablando específicamente ahora de lactancia, ¿no? ¿Cuál era su idea? No sé si querés integrar a Nadia o vos también. ¿Cuál era su idea sobre la lactancia? Si existía un deseo de amamantar previo a la gestación, si fueron informados por los profesionales sobre este tema. Ahí viene, espera, perdón, eso ya no es mi tema. Bueno, ahí estamos, hacemos el cambio. Hola. Acá Bueno, sigo yo. sobre la idea sobre la lactancia, ¿no? ¿Cuál era su idea previo a la gestación sobre la lactancia? Si existía el deseo de amamantar, si fueron informados durante la gestación. En realidad, no teníamos demasiada información, más que algunas experiencias por ahí de algunas amigas que pasaron por un embarazo y demás. Por ahí en nosotros fue como mucho más fuerte la búsqueda de información y demás en cuanto al embarazo, a profesionales, digamos, como que todo ese recorrido fue como un trabajo. Y ya ahí, al llegar a la parte de lactancia, como que no llegamos a investigar tanto. Y la verdad que en el proceso las personas que nos fueron atendiendo mucho hincapié en eso no hicieron. Y sí, al llegar al momento, digamos, en sí había un deseo de poder amamantar. Pero por ahí tampoco era algo que fuese como que sí o sí tenía que darse. Por ahí de mi parte era hacer el intento porque funcionara, y bueno, y si no, sería otra manera de establecer ese vínculo y demás. En mi caso tampoco mi mamá había podido amamantar en el momento en que yo nací, o sea que en eso tampoco había mucha información. Pero bueno, y después también al momento del nacimiento de Kai, como que, bueno, hubo muchas personas ahí, enfermeras sobre todo, que nos fueron tratando de ayudar en ese momento, pero bueno, ese día también, cuando Kai nació, hubo luna llena y habían nacido muchos bebés. Así que estaban las enfermeras corriendo de aquí para allá, y entonces era difícil como poder, como que cada una tenía un método. Ahí me fueron diciendo varias cosas que en principio funcionaron para que, bueno, nos pudieran dar el alta y demás, pero bueno, después fue complejo, y ahí, bueno, hasta que llegaste vos, Romina, a darnos ahí una mano, y ahí ya fue otra cuestión. Pero también cuando fuimos, Kai nació con el peso justo, o sea que tuvimos que ir a varias consultas de neonatología, y en cada ocasión que fuimos también nos tocó un profesional diferente. Entonces hubo mucha información distinta, y en principio enseguida nos dieron fórmula por el tema del peso, y fue súper difícil para Kai en ese momento y para nosotros también.
Así que, bueno, después fuimos, el otro médico que nos atendió nos dio ya otra información, y bueno, así que entre esa confusión, en ningún momento tampoco nos mencionaron el tema de asesoría para la lactancia o la puericultura, pero bueno, ahí por suerte, sí, una amiga que está ahí presente nos dio la información. Y ahí ya después que pudimos recibir este acompañamiento, sí pudimos conectar con el amamantamiento de otra manera. Así que bueno. Y ahí hasta ahora... No escuchar eso. ¿Eh? Escuchar eso. Qué lindo, gracias Nadia. Sí, no, y hasta bueno, ahora, bueno, hasta los 6 ya acá le queda muy poco para llegar a los 6 meses, y bueno, viene alimentándose exclusivamente con la lactancia, así que bueno. Bueno, por último, preguntarles cómo distribuyeron los roles a partir de sus roles, a partir del nacimiento de Kai. Bueno, nosotros en realidad, como nuestra forma de organización en cuanto a los roles familiares, siempre fueron como muy, de alguna manera, fueron 50 y 50, digamos. Nosotros nuestros roles son muy dinámicos, son, digamos, no están muy estructurados, digamos, todos los dos podemos lavar los platos, cocinar, hacer las cosas que habitualmente se hacen en la casa, porque hemos aprendido a hacerlo desde la infancia. Así que siempre nos manejamos de manera muy acompañándonos. Cuando nació Kai, bueno, fue como en principio un caos, porque, bueno, las niñas traen una ruptura en lo que es la organización del hogar, así que ahí Max, de alguna manera, asumió como mucha más parte de la organización de la casa, de las cosas de siempre, y yo me aboqué más a Kai, hasta que pudimos de alguna manera volver a ese 50-50 que habitualmente estaba, sumando todas las actividades y las responsabilidades que implica el cuidado de Kai. Así que de alguna manera fue así, digamos. Yo en estas cuestiones siempre me acuerdo durante el embarazo, en esto de que habitualmente a las personas de la diversidad como que se nos ubica en los moldes por ahí heterosis. A mí me decían, le decían a Max, pero refiriéndose a mí, bueno, ahora a vos te toca acompañarla a mí, y en realidad, o ocuparte más de las cosas. Y en realidad ahí le están hablando a dos personas que no somos nosotros, que nosotros no nos manejamos así, incluso en el proceso de llegar al embarazo, digo, ambos pusimos el cuerpo de una manera activa, porque Max tuvo que hacer su estimulación, digamos, así que hay un poner el cuerpo por ahí distinto, que la gente por ahí nos ubica rápidamente en los formatos que ella conoce, pero que no son los nuestros. Y bueno, y así pasó también que nos han dicho, bueno, a él que no lo veían, bueno, en su momento, antes de la transición, que con un embarazo, a mí que no me veían como mamá, digo, estas cosas que ocurren cuando están hablando de lo que conocen y no de las personas que pertenecemos a la diversidad. Así que...
Bueno, no sé si Eli, Viole o Sabri tienen alguna pregunta para Nadia, o bueno, no sé cómo nos queda re poquito. Yo agradecimiento puro a ustedes 5, con Kai, que nos están educando. La verdad que sí, es así. Es lamentable que así sea y que tengan que ser ustedes los que estén educándonos a nosotros, pero la verdad es que es así. Y estoy maravillada por la charla que prepararon las chicas, por lo que nos están ofreciendo y la calidad de información respetuosa desde la humildad y desde la sabiduría que estamos pudiendo recibir todas acá. Creo que la mayoría somos mujeres. Así que gracias por eso. Igual, No, muchas gracias. gracias a todos por esta charla, por contarnos su experiencia profesional, su experiencia como padres, la verdad hermoso, y muy agradecidos todos. Viole, Sabrina, yo nada más puedo hacer un comentario chiquito. Es que cuando ya no tenía el chat, pero vi que alguien preguntaba sobre el protocolo que mencionamos. El protocolo que mencionamos con Romy, si lo puedo aclarar, es el de inducción de la lactancia, ¿sí? Que es de Jack Newman, no me lo pueden encontrar así. Pero hay también, digamos, otra información que yo la encontré con Romy, la encontramos disponible solamente en inglés todavía porque es bastante nuevita, que es un protocolo clínico, el número 33 de la ABM. Bueno, ese es súper completo también. Ahí hay un montón de información. Pero bueno, aclarar por ahí que cuando hablamos de protocolo de inducción era el de Jack Newman, esto es como más amplio. Es el número 33. Ahí lo pasó Pepa por el Está. está ahí y Sí. está Buenísimo. un drive para que lo descarguen. Genial. Bueno. No sé si alguien No quiere sé si hacer... está en español. Si Pepa lo consiguió en español, pero creo que es del 2020. Sí, ahí lo busqué yo, es de mayo. Yo no lo encontré en inglés. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quedó algo? Porque había comentarios hermosos, pero creo que ninguna pregunta. Lo único que me parece que preguntaron era qué prepaga y qué respaldo, qué cobertura tenían Máximo y Nadia. Nosotros teníamos la cobertura que es con el trabajo, pero igual suele pasar que con los métodos de reproducción asistida hay resistencia de las obras sociales y muchas veces hay que recurrir a amparos y demás, o hacer algún acuerdo con la obra social. Habitualmente pasa que cualquier prepaga obra social primero rechaza ir al método ropa y tienen algunas restricciones, y después de reclamos y demás terminan aceptando el método, o si no hay que llegar a algún acuerdo, depende de la situación. Pero en general, más allá de la nuestra puntual, suele pasar eso con cualquiera. Me imaginé, sí. Viole, perdón, algo chiquitito, nada más, pero vi varios ahí. Algo de lo que contestó Mónica, que dicen es súper interesante. Mónica Tesone, pero no sé qué es. Perdón. Es sobre la composición de la leche, a ver. Ok. A ver. Composición de la leche, que no pasa por la etapa calostral. No, al revés, lo que preguntaban, claro. Ahí encontró, que Mónica dice sí, es leche de transición. Sí, creo que los estudios lo que dicen es esto, ¿no? En los casos de inducción, que no se pasa por la etapa calostral. No sé si Mónica está ahí me puede corregir, en todo caso. Sí, eso es lo que tenía entendido. Perdón, estaba muteada. Sí, es correcto, absolutamente correcto, lo sabías muy bien. Ok. Claro, sí, se saltea el calostro y pasa directamente a leche de transición. Leche de transición. Gracias.
Gracias. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un placer. Muy hermosa. Nada, esta es la anteúltima charla del Congreso. Estamos muy emocionadas. Y bueno, Viola, no sé si quieres decir algo más. No, la verdad que yo quedo conmovida porque, bueno, a esta altura, después de tantas charlas y de percibir tanto amor de los oradores y de los participantes también, que estoy un poquito sin palabras, me van a tener que bancar en este momento medio así como ¿Qué emotivo. vamos a decir al final? Así que Pero gracias. Gracias. Nos A todos, nos vemos a las 7 nuevamente para hablar de soberanía alimentaria, código de sucedáneos con Evelyn Hitz. Hermoso que estén todos acá y nos vemos prontito. Un besote. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.